Tamara Paganini cae desplomada contra el piso de la cocina en pleno vivo. Su cuerpo golpea las frías baldosas sin que nadie pueda reaccionar a tiempo, mientras Brian Sarmiento y Franco Zunino, que estaban a menos de 1 metro de ella, congelan sus movimientos al ver cómo la realidad se quiebra frente a sus ojos y los ojos de Tamara se ponen en blanco, generando un silencio sepulcral que se rompe segundos después con los gritos desesperados de Charlotte Canilla pidiendo auxilio desde el living, en una escena que deja a toda la producción de Gran Hermano Argentina con el corazón en la mano y a Santiago del Moro interrumpiendo la transmisión para pedir calma absoluta. Si te gusta estar al tanto de todo lo que pasa en la casa antes que nadie, suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad o país estás mirando el video. Para entender cómo llegamos a este momento de tensión absoluta, donde los médicos tuvieron que ingresar de urgencia a la casa, tenemos que retroceder a lo que fue una jornada agobiante dentro del reality conducido por Santiago del Moro, donde el calor, la falta de sueño y la presión de las nominaciones empezaron a pasar factura a los participantes de esta generación dorada. Todo comenzó temprano en la mañana, cuando el ambiente ya se sentía pesado y cargado de una electricidad estática que molestaba a todos, pero especialmente a Tamara, quien desde el desayuno mostró signos de agotamiento que muchos ignoraron, pensando que era parte del juego o una estrategia para evitar la convivencia, mientras Andrea del Boca intentaba meditar en el patio bajo la sombrilla buscando una paz mental que el encierro le negaba, y Janina Silly organizaba las tareas del día con su habitual intensidad. Tamara se mantenía al margen, sentada en una de las sillas del comedor, mirando fijo a la nada y frotándose las sienes constantemente, un detalle que no pasó desapercibido para Luana Fernández y Solange Abraham, quienes se acercaron a preguntarle si se sentía bien, recibiendo como respuesta un murmullo apenas audible sobre un dolor de cabeza que no la dejaba ver bien. La situación no mejoró con el correr de las horas. Al contrario, la dinámica de la casa se fue volviendo cada vez más hostil y ruidosa, con discusiones cruzadas entre Juan Icar y Emanuel Di Gioia sobre la estrategia de juego y los ladridos o risas estridentes de algunos participantes que parecían taladrar el cráneo de cualquiera que buscara un momento de silencio. Tamara, visiblemente afectada por el ruido y la luz, pidió por favor que bajen la voz en un par de ocasiones, pero sus pedidos cayeron en saco roto en medio de la vorágine habitual del reality, lo que la obligó a refugiarse en el dormitorio, un lugar que suele ser de descanso, pero que en ese momento se sentía como una celda de aislamiento térmico. Allí estuvo casi toda la tarde, acostada boca arriba mirando el techo y tratando de regular su respiración, mientras afuera la vida continuaba con las habituales disputas por la comida, las confesiones en el confesionario y las miradas cruzadas entre Catalina Titi Cherkassky y Jennifer Pincoya Galvarini, quienes mantenían una tensión latente que contribuía al clima de nerviosismo general. El momento crítico llegó pasadas las 4 de la tarde, cuando Tamara decidió salir de su encierro voluntario y dirigirse a la cocina para buscar un vaso de agua, un trayecto que normalmente toma segundos, pero que para ella se convirtió en una odisea. Brian Sarmiento y Franco Zunino estaban en la cocina preparando algo para merendar, charlando tranquilamente sobre fútbol y anécdotas, ajenos a la tormenta que se gestaba en el cuerpo de su compañera. Tamara entró al ambiente apoyándose levemente en la pared, con la piel pálida y una transpiración fría que bajaba por su frente, ignorando el saludo de los chicos y dirigiéndose directamente al dispenser de agua. Sus manos temblaban visiblemente mientras intentaba sostener el vaso, y en ese instante el mundo pareció darle vuelta. La cocina empezó a girar a su alrededor. Los sonidos de las voces de Brian y Franco se escuchaban como si vinieran desde el fondo de un túnel, y una presión insoportable en el pecho la obligó a soltar el vaso, que estalló contra el piso, marcando el inicio del caos. Antes de que Brian o Franco pudieran siquiera procesar lo que estaba pasando y dar un paso al frente para sostenerla, las piernas de Tamara simplemente cedieron, y su cuerpo se desplomó como un peso muerto contra las baldosas, golpeando la cabeza y el hombro en la caída, un sonido seco y horrible que hizo que Brian soltara un grito de espanto y Franco se tirara de rodillas a su lado, llamándola a los gritos mientras le tomaba la cara para ver si reaccionaba. Tamara no respondía, sus ojos estaban entreabiertos pero mirando hacia adentro, y su respiración era entrecortada y superficial, lo que activó todas las alarmas no solo en la cocina, sino en toda la casa, ya que los micrófonos captaron el golpe y los gritos, alertando a la producción en el control externo. En el living, Charlotte Canilla fue la primera en reaccionar al escuchar el estruendo y los gritos de «¡Se cayó!
¡Se cayó! Corriendo hacia la cocina seguida por Manuel Ibero y Gisela Gipio Pintos, mientras que en el patio, Andrea del Boca soltó un grito dramático diciendo que lo sentía en el alma, y Janina Silly se quedó paralizada por un segundo antes de salir corriendo, temiendo lo peor. La situación escaló rápidamente, cuando desde el control de producción se activó el protocolo de emergencia, y la voz desde Santiago del Moro resonó por los parlantes de la casa con un tono serio y autoritario, indicando a los participantes que se retiraran inmediatamente de la cocina y dejaran espacio, mientras ordenaba el ingreso del equipo médico que ya estaba en la puerta lista para intervenir. Fue una escena impactante ver cómo la puerta principal, esa que solo se abre para las eliminaciones o las entradas sorpresa, se abría para dar paso a dos médicos con su equipo de primeros auxilios, cruzando el patio bajo la mirada atónita de Sebastián Cola, Matías Hansen y Juan Carlos J.C. López, quienes observaban desde el deck sin entender qué estaba pasando, mientras Nenu López y Leandro Nigro se abrazaban asustados y Estefany Pereira y Alejandra Magluf se tapaban la boca con las manos, rezando en silencio. Los médicos ingresaron a la cocina con rapidez profesional, apartando suavemente a Brian y Franco, quienes estaban visiblemente alterados, y se arrodillaron junto a Tamara para chequear sus signos vitales, midiendo su presión arterial y revisando sus pupilas con una linterna, en un procedimiento que pareció durar una eternidad, pero que en realidad fueron apenas minutos de angustia para todos los que miraban, ya sea desde los pasillos o a través de las cámaras, mientras los médicos trabajaban para estabilizar a Tamara y determinar si había sufrido un golpe grave en la cabeza, o si se trataba de un desmayo por bajón de presión y agotamiento extremo. El resto de la casa fue confinada en el living y el patio, obligados a esperar sin noticias claras, lo que generó un clima de especulación y miedo. Cincia Francisquielo y Mariela Prieto lloraban abrazadas, imaginando lo peor, mientras que Emanuel Di Gioia trataba de analizar la situación con frialdad, sugiriendo que probablemente era por la falta de comida y el estrés acumulado, aunque nadie podía estar seguro. El silencio en la casa era absoluto, roto solo por el murmullo de los médicos que pedían agua y azúcar, y por la respiración agitada de los participantes que se asomaban desde el pasillo intentando ver algo, hasta que finalmente la voz de uno de los médicos confirmó que Tamara había recuperado el conocimiento, que estaba consciente y orientada, pero que había sufrido un cuadro de lipotimia severo provocado por el agotamiento físico y mental, sumado a una baja de presión arterial que requería reposo absoluto y supervisión constante. El alivio fue generalizado, pero la imagen de Tamara siendo asistida por los médicos en el piso de la cocina, rodeada de compañeros preocupados y con la mirada perdida, quedó grabada en la retina de todos como un recordatorio brutal de los límites del cuerpo humano cuando es sometido a la presión del encierro, las cámaras y la competencia constante. Una vez que los médicos determinaron que no era necesario trasladarla a una clínica externa y que podía quedar en observación dentro del área médica de la casa, el equipo de producción se retiró, dejando a Tamara bajo cuidado, mientras el resto de los participantes volvía a sus rutinas, pero con un sabor amargo y una sensación de vulnerabilidad que cambió el chip de muchos sobre lo que realmente significa estar ahí, adentro. Brian Sarmiento, que fue uno de los primeros en llegar a su lado, se mostró muy afectado y contó en el confesionario lo miedo que pasó al verla caer y no reaccionar, destacando la fragilidad de la vida en un contexto donde todo parece un juego, pero donde la salud es lo primero. En mi opinión personal, lo que vivimos hoy con Tamara Paganini es un golpe de realidad necesario para todos los que seguimos el programa, porque a veces nos enfocamos tanto en las estrategias, las peleas y las nominaciones que nos olvidamos de que adentro de esa casa hay seres humanos reales, con emociones, cansancio y límites físicos que no se pueden ignorar. Es admirable la contención que tuvieron Brian y Franco en el momento crítico, actuando rápido y sin perder la cabeza, y también la respuesta inmediata de la producción y de Santiago del Moro para priorizar la salud por encima del contenido, algo que no siempre se ve en estos formatos. Sin embargo, también queda la reflexión de si el formato actual es sostenible para todos los perfiles psicológicos y físicos que entran, porque la presión de estar las 24 horas del día expuesto, sin privacidad y con el hambre como factor constante, termina pasando factura de formas impredecibles. Tamara es una guerrera y seguramente va a salir de esto, pero este susto nos tiene que servir para valorar más a las personas detrás de los personajes y para entender que a veces el cuerpo dice basta antes de que la mente se dé cuenta. Seguí la página y comentá parte 2.